Hola amigos, me han pedido que les haga un vídeo acerca de la fuente de poder variable del laboratorio de electrónica. Uno de ustedes afirmó tener el mismo modelo y me hizo una pregunta muy interesante. No solo cómo usarla, cómo protegerla. Buena pregunta. Primero vamos a la siguiente pantalla para aprender las diferencias que hay entre los modelos básicos como este. En la parte superior tenemos una inscripción. En la de la izquierda dice 30, luego un 5 y luego D. Eso significa que la fuente va de 0 a 30 voltios y es de 5 amperios con panel digital. El modelo mío es el de la derecha, tiene un 1502D. Indica que la fuente va de 0 a 15 voltios, es de 2 amperios con panel digital. Pero la mayor diferencia está aquí en la sección de las perillas. Veamos la de la izquierda. Para el voltaje tiene ajuste de grueso y fino, y para la corriente también tiene ajuste de grueso y fino, mientras que la fuente que yo tengo tiene ajuste de voltaje grueso y fino a la derecha, y la perilla de corriente es solamente la de gruesa, no hay ajuste fino. Tiene un dial para voltajes preestablecidos en la fuente, y esa era la fuente por un lado más barata y por el otro la que más se adaptaba a la necesidad de mi laboratorio. También hoy en día las fuentes casi todas vienen con el punto central, el conector central en amarillo. En el pasado solía ser verde porque indicaba la tierra, pero tierra significaba que el aparato estaba aterrizado en el chasis o que existía un transformador del tipo línea central, center tap en inglés, y estaba conectado a ello. Este tipo de fuentes, ese punto que vemos ahí en amarillo, ese conector, está conectado a nada. Entonces, como nuevo estándar, ahora están utilizando el color amarillo, y esa es la diferencia que podemos ver en cambios recientes. Para aclarar, aquí en la fuente de la izquierda, algunos modelos traen un botón aquí en el centro, y es porque los ajustes de corriente requieren una caída de tensión. Entonces, para compensar el efecto de esa caída, ellos pusieron un botón para la corriente mínima y máxima. No es el ajuste de corriente mínima y máxima, es la corriente que usted puede ajustar con esas perillas. Esa corriente va de 0 a 1 amperio o de 0 a toda la capacidad que la fuente pueda dar. Por el resto es lo más relevante que les puedo decir acerca de ellas. Voy a hablar del modelo de la derecha, que es el que tengo ahora, y continuemos con la siguiente parte del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra unidad. Conocerla no significa solo saber que esta unidad, por ejemplo, da de 0 a 15 voltios de salida y tiene 2 amperios de corriente máxima. Saber que tiene 4 perillas y 3 conectores, un panel digital para voltaje y otro para corriente. A lo que me refiero es lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo donde mi fuente está ajustada a 4.5 voltios. Si utilizo un voltímetro con mayor precisión, voy a ver que tengo 4,5 voltios más 50 y algo de milivoltios más en la cuenta. 4 voltios, 555 milivoltios. Estos 55 milivoltios extra están por encima del voltaje que yo tengo en expectativa a la salida, y eso es conocer el equipo. Yo debo de conocer mi equipo, mi voltímetro, todo lo que tengo, su precisión y qué esperar de ello. En un circuito electrónico que tengo que alimentar con 12 voltios, si es analógico, probablemente en 12 voltios mi circuito va a funcionar bien. Si el voltaje se incrementa a 15, siga funcionando, y tal vez en 18 también funcione. Pero si tengo un circuito electrónico digital del tipo TTL, donde la precisión es importante, y después de 5.25, después de 5 voltios con 250 milivoltios, voy a afectar o dañar el sistema,
es importante saber de que ya tengo de antemano 55 milivoltios arriba de lo que tenía en expectativa. Eso, amigos, es conocer al equipo. Siempre voy a tener una manera de controlar el voltaje en las fuentes ajustables, ya sea una perilla o ya sea un panel digital con botones. Si están diseñando, piensen en poner una perilla grande aquí. Fuentes más sofisticadas, más caras como esta, que en realidad era la más barata que tenía mi suplidor, viene con dos perillas. Una es de ajuste de voltaje grueso y el otro es de ajuste de voltaje fino. Para la corriente lo mismo. En mi caso tengo solamente una de corriente grueso, no hay corriente fino. Lo otro sería esta perilla, que es para voltajes predeterminados, que tiene el sistema ya ajustados adentro. Vamos a aprender acerca de esto. Es muy fácil, fácil. Primero, regla número 1. El voltaje grueso, la perilla gruesa, va a 0. Siempre la perilla gruesa va a 0. El voltaje se ajusta de mínimo a máximo. Acuérdense, de mínimo a máximo. Se ajusta siempre de mínimo a máximo. La perilla fina, déjenla en el centro. Esta se fue al mínimo y la otra se quedó en el centro. ¿Está claro? ¿Ok? Ahora que tengo los conceptos bien claros, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero ajustar 5 voltios en ella, lo que voy a hacer es, de mínimo a máximo, con la gruesa, me aproximo lo más que puedo 5 y me detengo antes. ¿Ok? Ahora que lo hice, con la perilla de ajuste fino, recuerden, hacia la izquierda menor, hacia la derecha mayor, voy a ajustar esa diferencia a llegar a 5 voltios. Ahí estamos. Un poquitito más. Aquí tengo mis 5 voltios. Debería tomarlo con los 2 dedos, ¿verdad? Ok. Esa es la manera en que se ajusta un voltaje. Hablemos de la corriente. En la corriente, igual, de mínimo a máximo. La idea es, si hay dos, acuérdense, en el fino al centro y el grueso a 0. En fuentes que no se bloquean, estas de las que se bloquean, si hago un cortocircuito se va a bloquear, va a poner la luz roja y tengo que apagarla y encenderla. En las fuentes que no se bloquean, basta con poner los dos terminales en cortocircuito y ajusto las corrientes igual que ajusté los voltajes. Y si yo le digo quiero corrientes de 500 miliamperios, 800 miliamperios, se va a mantener en esa corriente, pase lo que pase en la salida. Así que libero mi cortocircuito y voy y conecto mi carga. ¿Ok? Otras fuentes van a tener aquí un botón para el mínimo o la máxima, porque requieren de más precisión. Esta fuente, por ejemplo, dice aquí a un lado que es de 600 milivoltios a 2 amperios, perdón, de 600 miliamperios a 2 amperios. La razón de por qué esos 600 miliamperios es porque hay una resistencia en serie que es la que detecta la corriente máxima para que se bloquee. Va a polarizar un transistor emisor base y esa es la caída de voltaje de los 600 milivoltios. Las fuentes antiguas tenían un botón donde yo primero ajustaba el voltaje y luego lo conectaba a la salida, y tenían un botón de cortocircuito donde yo ajustaba la corriente y luego lo liberaba y iba la corriente a la carga. Hoy en día vienen más compactas y sin todas esas cosas. Ya sabemos entonces cómo ajustar un voltaje, cómo ajustar la corriente. Los voltajes siempre van a variar. Para dar un ejemplo, de 0 a 12, y cuando le pongo mi ajuste fino llega a los 15 porque es de 15 voltios. La relación puede ser
de 5 veces más voltaje aquí que acá. Esta puede ser el 10% o el 25%, eso depende de cómo la diseñen. Tengo 3 conectores, el positivo, el negativo y el de tierra. El de tierra está conectado a absolutamente nada. Estas fuentes no son center tap. No hay una tierra que viene del transformador. Y la razón de por qué es así es porque me permite utilizar ciertos dispositivos compatibles con las medidas, adaptadores, o tal vez puedo utilizar varias fuentes, creando fuentes de más menos si necesito crear un punto de tierra, o con el circuito que estoy alimentando aquí puedo crear una tierra flotante y la conecto ahí. Entonces por eso el conector es libre, es un recurso que tengo. Algunas fuentes van a incluir un puente de aquí a acá que depende de lo que estoy haciendo lo conecto o no. Eso lo veremos más adelante en otro vídeo. En mi fuente tengo los voltajes predeterminados de 5 voltios, perdón, 1.5 voltios, 3.6, 4.5, 4.8, 6, 7 y de 0 a 15. A grueso modo, ese es el conocimiento que necesitamos con respecto a esta fuente. Vamos a verla con una carga, cómo se comporta. Voy a limitar la corriente y voy a limitar el voltaje. Voy a decir que a una resistencia de 4 ohmios le voy a dar alrededor de 1 amperio. Como la corriente es muy baja aquí, está por debajo de lo que ya limité, muy posiblemente la unidad se bloquee. Pongan atención a la luz verde, que ahora es roja y la fuente está bloqueada. Entonces lo que tengo que hacer aquí es, este modelo al menos, no es de las que se desbloquean automáticamente, apagarla y encenderla, pero le voy a dar más suministro de corriente. Y aquí tenemos un consumo de aproximadamente 1 amperio. Si me vengo por debajo del límite, le voy a decir, ahí estamos alrededor del amperio, y pase lo que pase, yo puedo cortocircuitar la fuente y no se va a dañar, sencillamente se va a bloquear. ¿Ok? Es muy virtuosa porque no me hace humo ni me funde lo que con lo que estoy trabajando, si sé lo que estoy haciendo, por supuesto. Recuerden los ajustes para corriente, lo mismo. El ajuste grueso de 0 a máximo y el ajuste fino, que aquí no lo hay, en el centro. Hablemos un poquito del nivel de ruido. Todos esperamos que la fuente tenga ruido. Ya de antemano sabemos que mi fuente está 50 milivoltios por encima de lo que tengo en la medición. Hablamos de conocer el equipo. Voy a conectar al osciloscopio y vamos a la pantalla a conversar acerca del ruido. Dice que el voltaje máximo 4.50 y algo, 4.60 y algo, el mínimo es 4.3, que no se parece a lo que tenemos en el voltímetro digital, y ya les explico por qué. Y el nivel de ruido alrededor de 320 milivoltios máximo. ¿Ok? La razón de por qué no se parece es porque el osciloscopio está hecho para trabajar de manera diferente. Aquí lo tengo midiendo los máximos y los mínimos, y el voltímetro me está dando un valor promedio. 320 milivoltios de ruido. ¡Wow! Eso me pasa por comprar una fuente tan barata. Muy bien. Tal vez los 320 no son de la fuente. Necesito conocer mi equipo. Recuerden la regla. Tienen que conocer su equipo. Voy a tomar el cable, lo voy a desconectar de la fuente, el cable que está en el osciloscopio.
lo voy a cortocircuitar. Veamos nuevamente. Opa. Parece que mi nivel de ruido, si lo pueden ver bien aquí en la esquina de la pantalla, es 160 milivoltios y ni siquiera estoy conectado a la fuente. Los cables están fuera y están cortocircuitados. 160 milivoltios. Ese ruido lo genera el cable, lo que yo tomo del ambiente. Atrás hay fuentes de poder, switching y de transformadores y toda clase de cosas que generan ruido. Entonces mi fuente es inocente de toda la culpa, y de los 320 menos 160 es solamente el ruido que contiene la fuente. Ya conocí el nivel de ruido de mi fuente y ya conocí el nivel de sobrevoltaje o bajo voltaje que mi fuente pueda tener. La estabilidad es bastante estable. Amigos, conocimos la fuente, la vimos trabajar, sabemos cómo funciona, cómo se ajusta, cómo protegerla. Tengo aquí un diodo. Una manera de protegerla es, estas fuentes no tienen un diodo para proteger el transistor de salida. Entonces, en el circuito que ustedes están haciendo, con la parte negra del diodo al negativo y la parte de la rayita al positivo, pónganlo así en su diseño. Eso va a hacer que cualquier voltaje inverso que venga no vaya a la fuente, sino que pase a través del diodo. Es una manera de protegerla. Otra, en el diseño mismo, suban el voltaje por 0.6 voltios, 0.7 voltios y pongan un diodo serie con respecto a la línea de alimentación positiva y el otro diodo atrás de esa manera. De esa forma su fuente queda protegida. La siguiente manera de protegerla es entender para qué es esta fuente. Esta fuente es una fuente de voltaje de pruebas. Es muy estable en su voltaje, pero la idea es que la voy a usar por un rato, no tenerla conectada al radio de comunicación de banda civil por horas o días o meses o años. Cada vez que yo me voy, todo mi equipo queda desconectado. Hay un switch aquí atrás, torno el interruptor abajo y todo esto queda desconectado, nada queda alimentado. Esa es la mejor manera de preservar el equipo y sostener la calibración en ellos. Ya saben cómo protegerla. Ese es el conocimiento más básico que les puedo transmitir acerca de este tipo de fuentes de poder. De seguro hay mucho más que aprender, pero muy posiblemente sea en el camino, a través de la experiencia y los años, que vamos a aprender más de ello. Gracias por mirar el video. Los veo la próxima vez.